Abre su Biblia junto conmigo, ahí en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 53. Mira, cuando nosotros vamos al médico, si el médico es bueno, nos va a preguntar cuáles son los síntomas que tenemos, ¿verdad? Le digo que si el médico es bueno, porque hay médicos que no se toman el tiempo, no se toman la molestia de estudiar todo el caso. Generalmente, un médico te va a preguntar cuáles son los síntomas que has presentado. Te va a hacer preguntas, te va a decir, bueno, ¿y desde cuándo comenzó a sentir usted esto? ¿Qué tal? ¿Cómo reacciona ante tal, no sé, ante tal alimento o ante tal circunstancia de la vida? Ahora, si es un buen médico, nos va a preguntar hábitos, ¿verdad? Dependiendo de los síntomas que presentemos. Va a decir, bueno, ¿y usted cuántas horas duerme? ¿Usted toma alcohol, fuma, hace ejercicio? Incluso nos va a preguntar por antecedentes familiares, ¿verdad? ¿Alguno de sus papás o de sus hermanos ha padecido, no sé, diabetes o cáncer o alguna enfermedad? Basta hacer una exploración por cosas que uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Yo vengo por esta enfermedad porque ahora me está preguntando de mis papás, de mis abuelos, que si hago ejercicio, que si como grasa. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, es que con la información que el médico está recabando, aparte de los síntomas, el médico va a elaborar un diagnóstico y va a prescribirnos un tratamiento destinado a combatir la enfermedad. Si es un buen médico, no se va a conformar solamente con los síntomas que tenemos ahora. Va a hacer preguntas, va a tratar de indagar, incluso en algunas ocasiones nos va a pedir que nos hagamos ciertos estudios de laboratorio y va a buscar toda la información que él pueda para prescribirnos un tratamiento adecuado. ¿Por qué hace eso un buen médico? Bueno, porque él busca atacar la raíz de la enfermedad. Eso es lo que él está queriendo cuando se trata de un buen doctor. Un doctor que no es tan bueno, él solamente se ocupará de atacar los síntomas. Va a decir, bueno, tal vez si usted tiene tos, bueno, tómese este jarabito o haga esta situación. Pero un médico que solamente se dedica a atacar los síntomas no está haciendo gran cosa por ayudar al paciente. Incluso puede, al atacar solo los síntomas y no la raíz, puede provocar o puede permitir que los daños de la enfermedad sean irreparables. Ahora, hablando espiritualmente, hermano, necesitamos también conocer el origen y la raíz de la enfermedad, porque las enfermedades ciertamente tienen raíces físicas, pero hay ocasiones, o más bien la raíz genérica de la enfermedad es espiritual. Entonces necesitamos conocer cuál es el origen de la enfermedad y cuáles son sus raíces. ¿Para qué? Para poder arrancarlas y no solamente estar tratando lo de arriba, los síntomas que se manifiestan. Mira, la voluntad de Dios, hermano, es traer sanidad al género humano. Esa es la voluntad de Dios. No se trata de una corriente teológica, como algunos dicen, que Dios ya no sana las enfermedades. No se trata de una moda religiosa que surgió en el siglo pasado, dicen algunos. Eso no
se oía antes, sino desde que surgieron las iglesias pentecostales, fue que se hizo énfasis en la sanidad. Eso tiene mucho más de 100 años, hermano. Eso es una verdad bíblica que la palabra de Dios revela desde los tiempos del Antiguo Testamento, que la voluntad de Dios es la sanidad del género humano. Allá en Éxodo capítulo 15, en el versículo 26, Dios revela uno de sus nombres y uno de sus atributos divinos: Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Pero como a un médico, o más que un médico, Dios no solo quiere sanar nuestros cuerpos. Un médico se trata o trabaja en sanar los cuerpos, pero Dios no solo quiere sanar tu cuerpo, Dios quiere salvar tu alma, porque de nada sirve tener un cuerpo sano, el cual tarde o temprano va a deteriorarse y a morir. De nada sirve tener un cuerpo sano si nuestra alma va a ser echada a un infierno eterno como consecuencia del pecado. Dios quiere traer una sanidad a tu cuerpo, pero sobre todo salvación a tu alma. Pero Dios no dice una cosa u otra, escoge. Dios dice: yo puedo darte ambas cosas si es que tú lo crees. Dios no ataca solo los síntomas, Dios se va a las raíces de la enfermedad, y cuando las raíces son expuestas, podemos hacer lo que sigue, que es arrepentimiento, confesión y sanidad. La raíz genérica de la enfermedad es el pecado. Esa es la raíz de todas las enfermedades. Hoy quiero hablarte acerca de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, en donde Él trajo salvación a nuestras almas, algo para lo eterno, algo invisible, pero también trajo sanidad a nuestros cuerpos, algo para la vida de esta tierra, algo visible. Quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 53, los versículos del 4 al 5, que Dios hoy hable a nuestras vidas. Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él, o sea Jesús, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero hablarte en esta tarde de un sermón al cual le he puesto por título Una obra consumada. ¿Y qué le parece si oramos? Oramos hoy que Dios quiebre toda incredulidad. ¿Me acompaña a orar? Padre, en el nombre santo de Jesús, hoy ruego, Señor, que tú ates todo espíritu de incredulidad, de rebelión, todo espíritu que contradice tu palabra, Señor, aun todo razonamiento que no provenga de ti, Señor. Hoy clamamos en el nombre santo de Jesús que solo tu palabra, Señor, que solo tu verdad pueda ser, Dios mío, la regla, Señor, de nuestras vidas, y que hoy recibamos en el nombre de Jesucristo toda esa sanidad, Señor, que estamos necesitando y que tú ya conquistaste para nosotros. Todo esto yo lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero hablarte acerca de pecado y enfermedad. Mira, la enfermedad, hermano, no formaba parte del diseño de Dios para la creación. No fue parte, no era, no estaba dentro del diseño original. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia dice que
que cuando Dios miraba cada cosa que Él creaba, Él veía que era bueno. Dice, y Dios vio que lo que había hecho era bueno. Génesis 1:31, cuando Él concluye su trabajo de creación y ve toda su obra realizada, dice que Él vio que era bueno en gran manera todo lo que había hecho. Si todo lo que había hecho era bueno en gran manera, quiere decir que no había defecto alguno en ello. Era muy bueno. Entonces, la enfermedad no era parte del diseño original. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, el pecado entró en el mundo. Y cuando el pecado entró en el mundo, entró la maldición del pecado, la muerte, el aguijón del pecado y la enfermedad, una mensajera de la muerte. Entonces, la raíz original del pecado, de la enfermedad, es espiritual, es una maldición. Una enfermedad, hermano, o la enfermedad, ahorita estoy hablando en términos genéricos, quiero que usted me entienda esto. Estoy hablando de términos genéricos acerca de la enfermedad. Llámese del nombre que usted diga. La enfermedad tiene una raíz espiritual, el pecado. Y la enfermedad es una maldición, una consecuencia dolorosa del pecado. Deuteronomio capítulo 28, vamos a ver algunos versículos de ahí como maldiciones. Mira lo que dice Deuteronomio 28:15: pero acontecerá, si no oyeras la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículos 21 y 22: Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ayuno, y te perseguirán hasta que perezcas. Pero ve las enfermedades que se mencionan ahí: tisis, fiebre, inflamación, ardor. Versículos 27 y 28: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. Ahí hay más enfermedades, con tumores, con sarna, con comezón de la que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, con ceguera, con turbación de espíritu. Versículo 35: te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Y acá hay muchas enfermedades mencionadas: enfermedades de la piel, enfermedades que brotan o que surgen de un tumor, enfermedades en las articulaciones, enfermedades en los huesos. Todo ese tipo de enfermedades, dice la palabra de Dios, son consecuencia de el pecado, de la desobediencia. Ahora, esta no es la única parte en la cual la Biblia nos habla de que la enfermedad es producto del pecado. Hay varios casos en los cuales podemos mirar esta realidad. Números capítulo 12, vea el libro anterior de la Biblia. Números capítulo 12, versículos 1 y 2. Aquí está María, la hermana de Moisés, murmurando en contra del liderazgo espiritual de Moisés. Y mira lo que está sucediendo. Números capítulo 12, versículos 1 y 2. La sangre de Cristo tiene poder. Mira lo que dice: María y Aarón hablaron contra Moisés, están hablando contra su pastor, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y ahora pon atención en esa parte: y lo oyó Jehová. Aquí esta mujer ya está soltando la murmuración, la rebelión, y dice que Dios
escuchó. Ahora ve los versículos 9 y 10. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra Aarón y contra María, y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que ella estaba leprosa. Y acá está viniendo un juicio de Dios sobre un pecado de murmuración a través de una enfermedad, la lepra. Números capítulo 14, ahí hay otro caso, los 10 espías cobardes. Números 14, versículos 36 y 37. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. No están muriendo de viejitos. Hay una enfermedad, una plaga que ha venido sobre las vidas de estos hombres. Dios está tratando con ellos un pecado de incredulidad. Pero en el Nuevo Testamento también tenemos esos casos. Hechos capítulo 12, aquí es Herodes. Aquí Herodes está siendo juzgado por una enfermedad, o por Dios a través de una enfermedad, por un pecado que él ha cometido. Hechos capítulo 12, versículos del 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo lo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hubo un golpe hacia el cuerpo de este hombre. Dice que un ángel lo hirió, y ese hombre murió comido por gusanos. Todavía ni siquiera todavía estaba vivo, y ya los gusanos estaban comiéndose la carne de este hombre. O sea, es una enfermedad muy horrible. Entonces vemos tan solo estos casos, pero si nos adentramos en la palabra de Dios, miraremos más. Jesse, el siervo de Eliseo, y muchos otros más. Entonces, la enfermedad, podemos decir que su raíz genérica es espiritual, es el pecado, es una maldición. Pero, como siempre le he dicho, la Biblia presenta un balance, ¿verdad?, de lo que enseña. Porque no quiero que usted me malinterprete y piense que absolutamente todas las personas que están padeciendo una enfermedad es porque o están en pecado o porque están bajo maldición o bajo juicio de Dios. No estoy diciendo eso, porque igual y al rato que no sé, le cayeron malos 20 tacos que se cenó en la noche, y al otro día anda usted mal, y le dice: yo creo que esto es un juicio de Dios. Bueno, tal vez sí, por ser tan comelón, pero no todos los que están enfermos, hermano, ese es el balance. No todos los que están enfermos es porque están viviendo el pecado o porque hay un juicio de Dios sobre ellos. Por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14, dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Acá hay un profeta de Dios enfermo, y de hecho esa enfermedad lo llevó a la tumba. Pero no quiere decir por eso que Eliseo estaba viviendo en pecado, porque Eliseo todavía está ministrando, está llevando palabra de Dios a la vida del rey Joás. Gálatas capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo dice que fue a causa de una enfermedad que él llegó ahí con ellos y comenzó a predicarles el evangelio. Pablo, hermano, tampoco estaba viviendo en pecado. No es que Pablo estaba bajo juicio y bajo maldición, no.
Es cierto que la raíz genérica del pecado de la enfermedad, disculpen usted, es cierto que la raíz genérica de la enfermedad es el pecado, pero también es cierto que la enfermedad puede ser producto del medio ambiente ya contaminado, horrible, en el que tenemos al mundo que Dios creó tan bueno y tan hermoso. El medio ambiente también nos enferma. Nuestro propio cuerpo se va desgastando a causa de la edad y a causa, del uso. O sea, eso es parte de... No era el diseño original de Dios, no era que así fuera, nuestro cuerpo estuviese destinado a enfermar y a envejecer y a morir. No era parte del plan, pero necesitamos conocer que hay ciertas enfermedades en las cuales uno necesita buscar una raíz espiritual. Mira, la Biblia habla de ciertas enfermedades muy básicas o muy determinadas que tienen una raíz espiritual. Problemas de articulaciones, de artritis, de huesos. El espíritu triste seca los huesos. Ciertas enfermedades que tienen que ver con falta de perdón, con puertas que se han abierto a determinados pecados. Hay ciertas enfermedades de transmisión sexual, hay ciertas enfermedades que vienen como consecuencia de haber intoxicado nuestro cuerpo con alcohol, con tabaco, con drogas. O sea, hay ciertas cosas que es muy marcado cuando tienen una raíz espiritual, y hay otras que son parte del desgaste propio del cuerpo o del medio ambiente en el que vivimos. Pero sea cual sea la causa de la enfermedad produce su propia amargura. Y quiero hablarte de eso, de una fuente de amargura. Mira, cuando alguien está enfermo, sobre todo cuando es una enfermedad grave o una enfermedad bastante dolorosa, mira, hay cosas que empiezan a ocurrir en el espíritu de esa persona que la padece. No solo hay dolor físico, hay angustia, hay sufrimiento. En ese lecho de enfermedad, sobre todo cuando es muy larga o empieza a degenerar o es muy dolorosa, hay personas que en medio de ese lecho de dolor comienzan a renegar de Dios. Comienzan a hablar mal de Dios, a desconfiar de sus promesas, dudan de su amor, dudan algunos de su existencia. Y esto, hermano, ¿por qué sucede? Porque la enfermedad es una fuente de amargura. Hay amargura que es producida por la enfermedad. La enfermedad no es una bendición. No hay alguien que diga, estoy enfermo de tal cosa, y estoy tan feliz de tener esta enfermedad y gracias Cristo por esta enfermedad. No, la enfermedad, hermano, tiene una carga, no solo física, sino espiritual. Ahora quiero hablarte por un momento de alguien que tuvo que beber de ese cáliz amargo, de ese cáliz de dolor que tuvo que soportar. ¿Y de quién te hablo? Te hablo de Jesucristo. En la cruz del Calvario, Jesucristo tuvo que beber ese cáliz amargo y tuvo que cargar en su cuerpo de carne y huesos, tuvo que cargar el dolor, el sufrimiento que acarrea la enfermedad. Cuando me introduje en este sermón, yo te hablaba de Jehová Rafa, ahí en Éxodo 15, versículo 26. Ahí en Éxodo 15, 26, Dios se está revelando a sí mismo como sanador. Pero creo que nos va a hacer mucho bien si leemos el contexto del pasaje, de todo ese pasaje. ¿Por qué? Porque si lo leemos, nos va a mostrar una verdad profunda, una
anuncio profético de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Mira conmigo lo que dice Éxodo capítulo 15, versículos 22 en adelante. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieses lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, escucha, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, ya viste el contexto de cuando Dios se está revelando como sanador, y no está hablando aquí de cosas espirituales, porque está hablando de las enfermedades que los egipcios padecían. Dice: si tú me obedeces, si tú andas en mis caminos, tú puedes estar seguro de que tú vas a vivir una vida sana, porque yo soy Jehová tu sanador. Y lo dice en un contexto en donde el pueblo llega a un cuerpo de agua. No sabría decirte qué era, si era un estanque, no sé si era un jagüey, yo no lo sé, era un cuerpo de agua, pero el agua era tóxica, no se podía tomar, era un agua insalubre. Ahora escucha, esa agua era un agua de muerte, ¿verdad? Estaba contaminada. Tú sabes, cuando se contamina un cuerpo de agua, no se puede beber de ella sin sufrir las consecuencias. Tú puedes ver gente que ha tomado agua, tal vez un agua sucia, un agua de un pozo contaminado, tiene consecuencias físicas. Bueno, las aguas de Mara eran amargas. Una fuente de agua se contamina ya sea por microbios, ya sea por elementos tóxicos, o porque algún animal muerto ha sido arrojado ahí. Entonces las aguas de Mara eran una fuente, pero una fuente de enfermedad e incluso de muerte. El pueblo no podía beber de ellas. Ahora, los israelitas, para variar, comenzaron a quejarse contra Moisés. ¿Qué fue lo que Moisés hizo? Oró, gracias a Dios, por este hombre que comenzó a orar. Y ve lo que dice ahí la palabra de Dios. Dios le muestra un árbol. Dios le enseña un árbol. Dice, de alguna manera lo hizo voltear hacia donde un árbol estaba, y Moisés echa ese árbol a las aguas de Mara, y las aguas adquirieron una capacidad potable. Gente podía tomar, eran aguas muertas, y de repente se vuelven aguas vivas, aguas potables, aptas para el consumo humano. Y ahora, ¿cómo fue que se convirtieron de aguas amargas en aguas dulces? Bueno, una vez que el árbol que Dios le mostró a Moisés fuera echado en ellas. Ahora pregúntese, porque yo sí me puse a investigar, ¿qué árbol tiene la capacidad de volver aguas insalubres en agua potable? ¿Quién tiene de esos árboles? ¿Quién siembra esos árboles? ¿Dónde se darán? ¿Qué árbol tiene esa capacidad? No hay un solo árbol. Lo busqué en el Google, lo busqué en el internet, no encontré un solo árbol que tenga
una capacidad de dar vida a un cuerpo de aguas muertas. Entonces, si ningún árbol tiene esa capacidad, acá hay un lenguaje espiritual. ¿A qué me refiero? Ese árbol representaba la cruz de Cristo, que al hacer su efecto en las aguas de muerte, produjeron vida. Pero ese árbol también representaba la vida misma del Señor Jesucristo, que Él tuvo que ser arrancado para ser puesto como el sanador de todos nosotros. Mire, dice que echó al árbol al agua. ¿Qué tuvo que hacer para echar el árbol al agua? Tuvo que arrancarlo. Tuvo que interrumpir su vida. Un árbol es un ser vivo. Un árbol tiene su propia vida. Bueno, ese árbol en particular tuvo que ser arrancado, su vida interrumpida, para poder beneficiar a una multitud necesitada. Fue cuando el árbol entró en contacto con las aguas que éstas perdieron su capacidad de enfermar y aún de matar. La vida del Señor Jesucristo también fue arrancada y cortada de esta tierra para traer salvación y sanidad. Isaías capítulo 53, el texto que estamos leyendo en esta tarde, pero quiero que veas el versículo 8, Isaías 53, versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y ve lo que dice ahí adelante, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él fue cortado como ese árbol que Moisés echó en las aguas de Mara. De alguna manera esa es una imagen profética de lo que el Señor Jesucristo haría en la cruz. La vida de Él tuvo que ser interrumpida, tuvo que ser cortada para que nosotros pudiéramos beneficiarnos de la vida suya, cuando había solo muerte y enfermedad a nuestro alrededor. Hay una base legal, hermano, para la salvación de nuestros pecados. Hay gente que dice, bueno, ¿y tú? ¿Por qué te crees mucho? ¿Por qué dices que tú ya no tienes pecados? ¿Por qué tú dices que vas al cielo? Bueno, no es un acto arrogante. Hay una base legal para ello. ¿Cuál es esa base legal? Lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Esa es la base legal. Yo le puedo decir, yo voy al cielo, porque ¿a poco eres muy bueno? No, para nada. Pero Jesucristo ya compró mi salvación. Del mismo modo, Jesucristo ha comprado la sanidad de nuestros cuerpos. Entonces, tanto la salvación de nuestra alma como la sanidad de nuestros cuerpos descansa en una base legal. ¿Cuál es esa? La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, no quiero decirle que esto solamente se trata bueno, pues eso dice el pastor, pues sí, ha de ser. Mira, hay gente que no cree en esto. Algunos, incluso cristianos buenos, cristianos auténticos, que dicen, no, es que esto no es para nuestra época. La sanidad no es para nuestra época. Y yo te quiero dar un consejo. No te bases en las doctrinas de los teólogos. Básate en la verdad de la palabra de Dios. Pierde, hermano. Ahora, tampoco se trata solamente de confesión positiva, ¿verdad? Porque algunos piensan que solamente se trata de repetir así como un mantra, decir, yo no estoy enfermo, y traes el dolorazo y dices, no me pasa nada, yo estoy bien, yo como si nada, no me duele nada, no estoy enfermo, niego la enfermedad. Pero la Biblia no nos enseña confesión positiva. La Biblia nos muestra realidades espirituales. Realidades, pon atención en esa palabra, realidades.
realidades que primero tienen que ser conocidas, después creídas y por último vividas. Porque de nada te sirve leer Isaías 53, en donde el profeta está hablando acerca de la obra de Cristo en la cruz, si tú no lo crees y si tú no lo aplicas en tu propia vida. Mira, esto debe darte confianza. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es un hecho histórico y es un hecho consumado, es un hecho que ya fue. La Biblia habla en pasado. Isaías 53, versículo 4 y 5, nuestro texto de esta tarde. Ciertamente llevó, ya es el pasado, aunque Isaías está profetizando para el futuro, él está hablando en pasado, en esta parte. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió, otra vez pasado, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue, otra vez el pasado, un hecho histórico consumado, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos, fue, llevó, soportó. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la cortará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es un hecho histórico, es un hecho consumado. Las consecuencias de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermano, son sobrenaturales, son incomprensibles. Así como tú no te explicas cómo un árbol puede endulzar aguas insalubres, si tú lo quieres razonar solamente, y yo cómo sé que mi enfermedad o la enfermedad que estoy padeciendo en este momento, también Cristo ya la llevó en la cruz. Yo como sé, simplemente tú tienes que aceptar la verdad de Dios en tu vida. Yo te decía hace un momento, debemos abordar la enfermedad desde su raíz y conocer su origen para así hacer un correcto diagnóstico y una adecuada prescripción. En nuestro texto de esta tarde, el profeta está conectando 4 elementos: enfermedades, dolores, rebeliones y pecados. ¿Qué es esto? Las primeras son consecuencias de los segundos. La enfermedad y el dolor es consecuencia de la rebelión y el pecado. Pero el Señor Jesucristo experimentó en su cuerpo dolores reales. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y dice que fue azotado, que fue herido, que fue abatido, que fue molido. Todo eso lo experimentó Él en la cruz. Él conoce el dolor físico. Él lo conoce, Él lo experimentó, pero al mismo tiempo Él está haciendo un pago. Por eso es que yo te decía, tenemos acceso a la sanidad divina por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No es porque seamos nosotros muy buenos, ni porque lo merezcamos, ni porque ya sufrimos mucho en la vida y por eso Dios nos tiene que ayudar. No ha sido por eso. Así como usted y yo no hicimos nada para que nuestros pecados fueran perdonados, así usted y yo no hacemos nada para que nuestras enfermedades sean sanadas. Simplemente debemos arrepentirnos del pecado, que es la raíz de las enfermedades. Necesitamos venir, confesar, no positivamente, confesar la palabra de Dios, creerla y recibirla por fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios no está interesado en tratar tus síntomas. Dios está interesado en arrancar la raíz de esa enfermedad.
Tal vez ahorita tú estás padeciendo algo. Hace un momento orábamos por varias personas. Tal vez ahorita en este momento tú estás experimentando dolor en tu propio cuerpo. Bueno, mi trabajo aquí es recordarte y enseñarte la verdad de la palabra de Dios. Yo no soy un médico. Yo no conozco términos médicos, se me hacen términos de trabalenguas. No soy un médico ni me interesa serlo. Solamente soy un predicador del Evangelio. Y el Evangelio de Jesucristo dice que Él vino a salvarnos de nuestros pecados y a sanarnos de nuestras enfermedades. Si tú aceptas eso, si tú lo crees, si tú crees en esa obra histórica y consumada, si tú crees que la vida del Señor Jesucristo tuvo que ser arrancada de la tierra, de la faz de la tierra de los vivientes para endulzar ese cuerpo de aguas de muerte, tú te puedes beneficiar de ello. Hoy yo voy a orar por enfermos. Ahí en donde tú estás, yo necesito que tú empieces a prepararte, pero antes necesitamos hacer una confesión de nuestros propios pecados. Así es que te voy a pedir que ahí en donde tú estás, inclines tu rostro, cierres tus ojos y que de verdad con toda la fe que tengas, con toda la confianza en lo que la palabra de Dios dice, que tú repitas esta oración. No puedes, y te lo quiero decir de un momento, tú no puedes venir a la sanidad si no hay salvación. O Dios en su misericordia te puede dar sanidad, pero de nada te sirve tener un cuerpo sano si tu alma está rumbo a la condenación. Primero necesitamos atacar la raíz espiritual de la enfermedad. Tú necesitas reconciliarte hoy con Dios. Eso es lo que necesitas hacer, reconciliarte primero con Dios, arrepentirte de tus pecados, clamar por misericordia, clamar por perdón, y después ya viene todo lo demás. Pero en este momento lo más importante es que tú te reconcilies con Él. Así es que si tú estás dispuesto o dispuesta, quiero que ahí en donde te encuentres con todo el corazón, de verdad, pon tu corazón en esto, ores junto conmigo estas palabras. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti, necesitado de perdón, necesitado de tu gracia, Señor, porque soy un pecador que ha hecho cosas malas, cosas horribles, cosas que te ofenden. Mis palabras, mis pensamientos, mis actitudes han sido encaminadas al pecado. Yo hoy te pido perdón, Señor. Hoy me arrepiento de todo eso. Hoy le doy la espalda al pecado. Hoy clamo, Señor, por tu misericordia, que la sangre que Jesucristo, tu santo Hijo, derramó en la cruz, lave mis pecados. Hoy perdóname, Señor, por toda amargura que he consentido, por toda envidia, toda codicia, toda lujuria, toda incredulidad, toda obra de la carne, toda cosa que te ofende, toda blasfemia, toda impiedad, toda maldad, Señor, llámese como se llame. En el nombre de Jesús, hoy deposito todo eso a los pies de la cruz y pido que tú me laves con tu sangre. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Oh, esto es tremendo. Vamos a levantar nuestros rostros, vamos a abrir nuestros ojos y vamos a orar por enfermos. Tal vez tú estás enfermo en esta tarde, puede ser que estés aquí
Puede ser que estés en casa, puede ser que estás allá afuera oyendo. Si tú has hecho la oración previa, bueno, hoy vamos a confesar. ¿Hay alguien, bueno, de los que están aquí, de los servidores, alguien enfermo? ¿Hay alguno enfermo? ¿Uno? Ok. Bueno, pasa. Pasa ahí. Y si quieres, quédate de este lado, hermano, por favor. Ahorita te veo. Y si usted está en casa, y ha estado batallando con problemas de salud. Yo había estado batallando con problemas de salud, créanme, y no es agradable. Hoy quiero que usted ponga su mano. No estoy yo ahí, pero no importa, yo en no soy aquí el relevante. El importante aquí es Jesucristo. Y Él está ahí junto a usted, si es que usted ha hecho la oración ya, invocado la presencia de Dios ahí junto a usted. Ahí está Jesús a su lado. Ponga su mano, la parte de su cuerpo que le esté doliendo o que haya una enfermedad, ya sea declarada o lo que sea, ponga esa mano suya sobre su cuerpo, esa parte de su cuerpo. Y quiero que oremos. Vamos a hacer una oración en donde yo lo voy a guiar y después voy a orar por usted. Y mientras yo oro por usted, usted también va a orar por usted mismo. Usted tiene que contender, tiene que apropiarse de eso. Creo que contender en oración. Tiene que apropiarse de eso, ya es suyo. El Señor ya lo compró, solamente tómelo. ¿Sale? Entonces primero vamos a orar juntos, va a repetir estas palabras y después oramos, cada quien por separado. Así es que cierre sus ojos, ponga su mano en la parte del cuerpo que ha sido dañada y vamos a creer en milagros poderosos. Repita junto conmigo estas palabras. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo declarando que tú eres Jehová Rafa, el Señor mi sanador. Hoy vengo, Señor, con base en lo que Jesucristo consiguió en la cruz del Calvario para mí. Hoy vengo, Señor, apropiándome de esa sanidad que tú ya compraste para mí. Hoy me declaro sano en el nombre de Jesús. Toda enfermedad es echada fuera por la sangre de Cristo, por lo que Él pasó en la cruz, por los dolores que Él tuvo que soportar. Hoy me declaro sano, me declaro salvo, me declaro hijo de Dios, con todos los derechos y las prerrogativas de un hijo de Dios. Hoy le hablo al mundo espiritual y aún al mundo físico y declaro mi sanidad comprada por la sangre del Cordero. Espíritu de enfermedad y de dolor, espíritu de muerte, sal fuera de mi cuerpo. Tú no tienes parte en este cuerpo que ha sido comprado y que está siendo guardado para la venida de mi Señor. Hoy te agradezco, Padre bueno, por tu sanidad. La recibo en el nombre de Jesús. La confieso en mi propia vida. La acepto y te alabo por ella. Gracias, Padre mío. En el nombre de Cristo. Amén.